Viendo un tema que he decidido denominar En pos de Cristo. Este tema tiene como propósito identificar algunas cosas que nos impiden precisamente cumplir ese propósito, ir en pos del Señor. Y voy a explicarle lo que esto significa. Vamos a tratar de aprender, como siempre, de la palabra de Dios, el término, lo que representa y todo lo que esto puede ser para nosotros en bendición. Entonces vamos a estudiar allí la Biblia en Mateo capítulo 16. Quiero que abra el versículo 24. Mateo 16, verso número 24. Nos gozamos y nos alegramos en el Señor. Gloria a Dios. Muy bien. Mateo 16, 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bueno, aquí aparece el término en pos de mí. Si alguien quiere venir en pos de mí. Ahora, ¿por qué el Señor está hablando esto? El Señor está hablando esto porque sus discípulos estaban mostrando un problema de carácter muy fuerte. ¿Y qué era lo que pasaba con ellos? A veces eran usados y su boca era usada para hablar de parte de Dios, pero a veces su boca era usada para hablar de parte del diablo. Y entonces el Señor Jesús empieza a ver que ellos están como en esa dualidad, como en ese cambio. ¿Por qué? Porque es que al Señor Jesús le tocó lidiar con una gente no convertida. Los discípulos no habían tenido la llenura del Espíritu Santo, entonces eran personas que tenían que ser formados a través de la palabra, y sin el Espíritu Santo pues era muy difícil. Por eso encontramos esas crisis y esas batallas que ellos tenían humanamente, pero el Señor Jesús lo logró hasta que ellos nacieran de nuevo en el derramamiento del Espíritu Santo sobre sus vidas. Eso no iba a poder pasar hasta que Cristo no muriera y resucitara. Pero previo a eso, los 3 años y medio tal vez que dicen los estudiosos que el Señor Jesús perduró con ellos físicamente antes de ir a la cruz, pues fueron años de aprendizaje, y lo que ellos les pasó pues nos sirve a nosotros muchísimo. Y hay algunos discípulos, algunos que nos pueden ayudar, sobre todo Pedro, por lo que él era tan popular y por lo que él hablaba tanto, pues nos pueden ayudar a entender esta parte. ¿Qué sucedía con ellos? ¿O qué sucedía, por ejemplo, con Pedro? Pedro era un discípulo, y con todos, porque no solamente con él, que a veces estaban en la carne y a veces estaban en el Espíritu. De esto yo ya he hablado en otras ocasiones, pero se lo voy a recordar. Lo que es vivir en la carne y lo que es vivir en el Espíritu. ¿Qué es vivir en la carne? Entonces alguien dice: vivir en la carne es vivir pecando. Bueno, podría ser. Vivir en el Espíritu es vivir agradando a Dios. Ay, bueno, muy bien, está perfecto. Esa definición está perfecta, pero nos cuesta trabajo aplicarla en la vida práctica. Entonces yo quiero que usted entienda más específicamente qué representa realmente vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Pero antes de esto, quiero que leamos un poquitico lo que Pedro dice. Capítulo 16, mire lo que Pedro dice aquí. Vamos a mirarlo, por favor. Dice el versículo número 15. El Señor Jesús está preguntándoles a ellos que ellos quién consideran que Él es. Y entonces dice: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí encontramos cómo el Señor Jesús le dice a Pedro que Dios el Padre estaba hablando a través de él. Qué cosa tan hermosa, ¿no? Qué bueno que Dios pudiera hablar a través de nuestra boca. Qué bueno que todos los días lo que salga de nosotros sea una palabra que traiga bendición, revelada, traída desde el cielo. ¡Ay, qué maravilla! Pues eso es lo que le está pasando a Pedro en este momento, y el Señor Jesús se lo dice públicamente, y hay una bendición allí muy especial. Pero, dice el versículo número 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos y de los escribas, sacerdotes, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Está hablándoles de su futuro, de lo que va a tener que vivir. Versículo 22.
Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera esto te acontezca. O sea, él ya digo, no, pero Señor, ¿cómo así? No, espere. O sea, si el Señor dice que el Padre habla a través de mi boca, yo sé que si yo le digo a él, no vaya a morir a la cruz, él se guarda, porque dice, uy, también el Padre le dijo esto. Fue lo que pensó Pedro seguramente. Versículo número 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y después viene el versículo que acabamos de leer: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vemos a Pedro, que es un hombre muy inestable, que en un momento acierta, dice lo que Dios quiere, y en otro momento se equivoca tanto que el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. Entonces eso le ha dado lugar a que muchas personas traten a su marido y a su familia como Satanás y como el diablo. No, la verdad es que la forma original de decir es que el Señor le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. No a Pedro, sino a Satanás, porque Pedro no es Satanás. Pero hubieron ocasiones, y más atrás está, no lo leímos, en las que el Señor le habló a Pedro como si fuera toda la iglesia. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Eso es para la iglesia, no era solo para Pedro, era para toda la iglesia. O sea, el Señor hablaba como si le hablara a toda la iglesia, y en este caso el Señor le hablaba al diablo, como si le hablaba a Pedro, como si realmente fuera el diablo el que estuviera allí. Y es que fue así. Satanás estaba hablando a través de los labios de Pedro. ¿Y esto cómo puede pasar? Pues esto pasa por algo que yo voy a hablarle esta semana y que voy a tratar de ampliar. Y es qué es vivir en la carne y lo que nos impide seguir en pos de Cristo. Para resumírselo, como se lo dije hace un momento, vivir en la carne es vivir controlado por mis emociones. Eso es vivir en la carne. O sea que si una persona no necesariamente la pasa fornicando, ni adulterando, ni matando a nadie, pero es una persona que cuando se enoja, uy, lo que dice, y cuando se entristece, uy, no hay quien lo levante, y cuando se pone contento también, eso hace una cantidad de cosas y vende y hace. Esa persona, ¿qué está pasando? Vive en la carne. Yo pensé que vivir en la carne era solamente vivir por allá en el pecado. Toda persona que vive en sus emociones va a estar pecando permanentemente y no se va a dar cuenta en qué momento pasa, porque es una persona gobernada, manipulada, controlada por sus emociones, y eso no es bueno. Pastor, ¿y entonces quiere decir que uno no debe sentir nada? Esto es un tema que ya hemos tratado en otras ocasiones y lo seguiremos tratando mientras hayan personas necesitadas de formar su carácter, y aquí estoy yo de primero. Entonces, ¿quiere decir que uno no debe? Claro. Y sobre todo cuando se trata de buscar a Dios, qué bueno que usted le ponga su gusto, su gozo, su alegría, su todo en las manos del Señor, porque la Biblia dice que hay que amarlo con todo el corazón, toda el alma, todas las fuerzas. Pero no debo depender solamente de mi estado de ánimo para buscar a Dios, ni debo depender de mi estado de ánimo para hacerle el bien a mi esposa, ni debo depender de mi estado de ánimo para guardarme del pecado. ¿Qué es lo que a muchas personas les pasa? Y sé que ha sucedido. En un momento de tristeza, ¿qué sienten ganas? De pecar. Uy, es que tengo tanta tristeza que me dan ganas de irme a emborrachar como lo hacía antes. La persona que está sintiendo una emoción. Uy, es que tengo tanta rabia en esta casa que quiero coger mis chiritos e irme. Eso que está haciendo, una emoción. ¿Es en la carne es en el espíritu que lo está haciendo? No, es en la carne. Claro, lo que pasa es que cuando yo le hablo de vivir en la carne y le digo que es vivir en las emociones, y lo que le voy a hablar de vivir en el espíritu, muchos que son un poquitico más antiguos en la vida cristiana pensarían que no, porque para nosotros vivir en el espíritu era simplemente vivir como en un estado de desconexión del mundo natural, donde usted está allá en el cielo, en el tercer cielo, viendo al Señor, hablando en lenguas, y todo eso viene de Dios. Es bonito, es hermoso, yo lo he experimentado. Momentos preciosos donde hay lágrimas, donde hay lenguas, donde hay danza, donde hay júbilo, donde hay de todo, porque es el espíritu el que se está manifestando allí. Y entonces creemos que solo vivir en el espíritu es una experiencia así.
Y que entonces uno llega y se enchufa la corriente, que es el Espíritu Santo, tiene el momento bonito, la noche, el servicio, la campaña, lo que sea, y se conecta y se va para su casa y se desconecta. Y cuando ve a su marido, entonces le dice: este Satanás que viene a robarme la bendición, no sé qué. Y entonces ya como que se desconectó, vivió en el Espíritu y se desconecta. Eso era lo que le pasaba a Pedro. Y eso es lo que le sucede a muchos cristianos. Y eso es lo que no les permite seguir en pos de Cristo. Están siguiendo otra cosa, pero no a Cristo. O sea, su caminar no se enfoca en Él. Se enfocan en otras cosas. ¿Por qué? Porque el estado de ánimo es muy variable. Por eso yo desde el principio, cuando les hablé del fruto del Espíritu, les dije: el amor no es un sentimiento. Si usted pone el amor dentro de los sentimientos, un día se va a dar cuenta que ya no tiene amor por alguien. Ay, es que yo siento que amo a mi esposa. Ay, qué bonito. Pero de pronto mañana no va a sentir lo mismo. No puede ser un sentimiento, es una determinación que usted toma en su espíritu. Decir: voy a amarla, voy a hacerle el bien. Y eso es algo que va más allá de una emoción. Que las emociones cambian. ¿Cuántas veces usted ha sentido con ira y dice, y luego le pegó a su hijo y lo agarró a puño y lo agarró hasta mordiscos? Uy, quiere destruirlo. Y cuando ya le ha pasado todo: ay, perdóneme, mijito, yo no le quería decir todo eso, es que usted me hace sacar la rabia. O sea, eso es vivir en la carne. Eso es una emoción, paz, sube y llega. Mire, cantidad de gente afecta, ofende, y la Biblia lo dice en Santiago: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de gobernar todo su cuerpo. ¿Por qué? Porque es que la vida de la carne, de las emociones, una de las formas de exteriorizarlas a través de las palabras. Por eso la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, y resulta que las puertas de la muerte, que representa la muerte, son las palabras. Es lo que nosotros decimos. Es a través de lo que se declara, hermano, que se puede destruir, que se puede dañar. Es eso, las puertas del Hades es una cosa impresionante. Vamos a hablar un poquitico también de esto esta semana. Por hoy solamente quiero hacerle un balance y un resumen general para que usted se prepare, se aliste y se conecte con nosotros durante toda esta semana. Entonces, si vivir en la carne es vivir en las emociones, si vivir en la carne es vivir controlado por mi estado de ánimo, ¿qué es vivir en el Espíritu? Pues vivir en el Espíritu, hermano, es vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Es vivir o escuchando y obedeciendo lo que me dice el Señor, aplicándolo aunque a mi alma no le guste. Eso es vivir en el Espíritu. O sea, pastor, que si yo voy por la calle y alguien me insulta y yo no le respondo nada, así no me ponga a orar, así no me ponga a hablar en lenguas, estoy en el Espíritu. Exactamente, porque la Biblia dice que no resistamos al que es malo. Y que si alguien quiere ponernos a pleito, entonces nosotros le damos, y en lugar de ponernos a pelear. La Biblia lo dice la Escritura. Si no lo ha leído, léalo en el Sermón del Monte, Mateo 5, 6, 7. Entonces, quiere decir, pastor, que si, un ejemplo, hay una dificultad en mi hogar, un conflicto familiar, y entonces se levantan las voces y el uno grita y el otro dice, y yo en lugar de entrar en ese mismo ámbito de pelear y todo, me quedo callado, espero que las cosas se apacigüen y después si hablo, ¿eso es bien el Espíritu? Exactamente, porque eso es lo que quiere Dios. Quiere decir que si mi esposo se enojó esta mañana y dijo y maldijo y todo, yo dije: ahorita no le hago ni desayuno ni almuerzo, que sufra, porque ¿quién lo manda de malaclasudo? Pero en lugar de hacer eso, yo le hago su almuercito que le gusta, y llega a tiempo y ahí le tengo sus cositas y todo está listo, y él me mira feo y yo lo miro bonito. ¿Eso es bien espíritu? Exactamente, eso es bien espíritu, porque es lo que manda Dios. No pague mal por mal ni maldición por maldición. Entonces, la dificultad número uno para poder ir en pos de Cristo es que no vivimos en el Espíritu, que vivimos en la carne. Y digo vivimos porque yo también soy un ser humano que paso experiencias emocionales donde la emoción lo quiere controlar a uno, donde la emoción lo hace a uno llevar a querer decir o querer hacer, y el Señor le dice: espere, usted me buscó, me preguntó, me dijo cómo hacer las cosas. Si toda decisión que fuéramos a tomar, por pequeña que sea, se la consultáramos a Dios, usted viviría en el Espíritu, guiado por Él. Él le hablaría y le diría: haga esto, no lo haga, si le conviene, no le conviene, listo. Que me fui, que hice, hermano, desde todas las decisiones más trascendentales en nuestras vidas, haciéndolas por emociones. ¿Por qué cogió ese trabajo? Pues no me gustó, pues yo estaba ahí, yo dije, me dan esta oportunidad, hágale. ¿Oró al Señor? No, pero ¿qué es? O sea, esos trabajos no le dan uno todos los días, toca hacerle, echarle mano. Carne. Después, ¿qué pasó? No le pagaron, no se metió en un trabajo para que no servía. Ay, Señor, ¿y por qué me pasa esto a mí? Se dice: porque vive en la carne. ¿Qué pasó ahí con ese novio? No, pues que yo lo vi, que él tan bonito, que ella tan linda, que el uno para el otro, que somos la media naranja, que somos, bueno, no sé.
y se metió listo en la relación, muy bonito todo, pero eso se volvió un infierno, se volvió un problema, se volvió una cosa que trajo infinidad de consecuencias. Dios, pero si somos cristianos, Señor, pero si estábamos orando, sí, pero usted le buscó antes de dar el primer paso, antes de lanzarse como tal a una determinación de un compromiso, una relación, buscó a Dios para que Él le dijera sí o no. No, pues yo solo le conté, pero no le pregunté, no le esperé la respuesta. Le dije, Señor, bendígame que voy a hacer esto, y me tiré al agua. Y el Señor dice, no, es que antes de lanzarse tenía que esperarse. Yo le decía, láncese o espere. Eso es vivir en el Espíritu. Entonces, si usted quiere vivir en el Espíritu, va a tener que escuchar la palabra, porque Dios a través de la palabra le va a decir lo que está correcto y lo que no está correcto. Lo más importante que yo debo de destacar en esta mañana con respecto a vivir en el Espíritu es que el alma no le va a gustar en muchas ocasiones vivir en el Espíritu. Vaya y pídale perdón al que le hizo daño. Pastor, está loco. Él me hizo daño, yo voy a ir a pedirle perdón. No, que él me busque. No, el Señor dice, no, es al contrario. Ve y reconcíliate con tu hermano que tiene algo contra ti. El hermano tiene algo contra usted, no es usted el que tiene algo contra él. Y dice el Señor que vaya y reconcilie. No, pero eso sí es mucho, no, eso sí es uno humillarse hasta allá tampoco. Voy a orar para que Dios lo toque. Bueno, es un comienzo, pero le aseguro que Dios no dice, ore para que lo toque. El Señor le dice, vaya y reconcíliese. ¿El alma le gusta eso? ¿Quién dijo? El alma no le gusta. El alma quiere pelear, el alma a veces se envalentona y como que trata de gobernar. Eso es vivir en la carne. Ahí está. Entonces, espero que usted me pueda entender y por supuesto en esta semana se lo pueda ampliar un poquitico más todos estos conceptos que estoy tratando de ponerle sobre la mesa en esta hora. Dice el versículo 24, Jesús dijo, dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Qué significa en pos? Significa hacia alguien, significa de cara a, significa de frente a. Cuando la Biblia dice, si alguien quiere venir en pos de mí, es alguien que está mirándolo a Él, mirando a Cristo de cara. ¿Sí? Cuando la Biblia dice, y el rey fulano no caminó en pos de Dios. ¿Qué significa? Mire, voy a poner un ejemplo. Cuando usted le está hablando a su hijo, venga mi hijo, ¿qué es que usted qué es lo que está haciendo aquí? Yo le he dicho, y él está ahí de frente a usted y usted le habla, venga que usted cómo se le ocurre esto y usted le está dando su consejo o lo que sea que le esté diciendo, y el muchacho sin mucho problema le da la media vuelta y se va. Sí, yo ya sé, sí, y se va con el celular o se va, qué sé yo, refunfuñando por allá. Eso se llama no ir en pos de alguien, o sea, darle la espalda a alguien. Uy, venga que le estoy hablando, y ahí sí, hermano, sale todo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que usted entienda? Cuando una persona mira siempre a Cristo, está en pos de Él. Pero cuando una persona le da la espalda a Cristo, es porque está mirando hacia otro lado. Es porque otra cosa más importante que el Señor le llama la atención en ese momento. Algo lo distrajo, algo, ay no, que va en pos de Cristo, pero también su alma le dice, pero mire, usted también puede hacer esto y puede hacer aquello. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Entonces, dice, venga a ver, yo quiero leer aquí una pregunta que me hace Jonathan. Dice, si le hablamos al Señor y vivimos en el Espíritu, ¿cómo sabemos la respuesta? Digamos de un trabajo, ¿cómo sabemos si nos conviene? Ah, listo, eso está muy bien. Entonces, usted le consulta al Señor, Señor, yo necesito trabajar allí. Listo, usted ora al Señor y Dios por su palabra y por el testimonio que le da en su interior, le va a decir si lo hace o no lo hace. Puede que no se lo dé inmediatamente. Usted oró, Señor, ya, Señor, ya me dio el trabajo. No, pero va a dar una palabra, va a hablarle el Señor o le va a hablar a su interior, porque es que uno espera siempre escuchar una voz allá arriba que le diga, venga, haga tal cosa. Y eso es bonito, Dios lo puede hacer, pero déjeme decirle que Dios está dentro de nosotros, no es que el Espíritu Santo está dentro. Entonces, ¿desde dónde me va a hablar? Pues desde dentro mío. Y allá interiormente yo voy a poder tener la convicción, hágalo. Usted que tiene allá su hogar, su esposa va a poder ser ayuda para conocer la voz de Dios. Entonces ella le va a decir, venga Jonathan, lo que pasa es que yo como que no estoy de acuerdo con esto, como que, entonces usted frene y se diga, oiga, eso es una advertencia, tal vez yo no me estoy dando cuenta de algo. Entonces ahí usted entiende, no, tal vez Dios no quiere esto. No le estoy diciendo que todas las veces
va a ser de la misma manera, o que ella todas las veces va a tener la razón, o usted todas las veces va a tener la razón, pero por lo general Dios nos unió en una sola carne para que nos apoyemos, y eso dice Eclesiastés: mejores son dos que uno, porque si el uno cayere el otro le levante, si uno tiene frío el otro lo calienta, si uno enfrenta la batalla, se enfrentan contra el otro lo resiste. O sea, la Biblia dice que Dios siempre va a apoyarnos en esa persona que tenemos allí, en el caso de los que tenemos un hogar. Pero usted poco a poco, en la medida que se va ejercitando, va a empezar a darse cuenta cómo Dios le habla a su propio interior. Dios le empieza a hablar. Y entonces usted: no, ese trabajo no me conviene. No. O es sí, esa es la bendición que necesito, y es una bendición de verdad. No hay problema allí. Entonces, venir en pos de Cristo es acercarme a Él para imitar, para continuar el camino que Él recorrió. Es acercarme a Cristo como el precursor de la salvación. Para los que no saben lo que significa la palabra precursor, significa el primero que hace algo, ¿sí? El primero que subió al monte Everest fue el precursor del monte Everest, del camino del ascenso al Everest. El primero que se montó en un avión fue el precursor de la aviación. ¿Qué significa precursor? El primero que hizo eso. Entonces, ¿quién es Cristo? Es el precursor de la vida eterna, porque es el primero que logró la vida eterna. Nadie más lo había logrado hasta Él. No, antes todos estaban, hermanos, sentenciados por el pecado del hombre, pero el Señor Jesucristo dio la salvación. Es el precursor, es el primero. ¿Y cuál es el camino? Viviendo en el Espíritu. ¿Cómo se llega allá? Con Cristo, pero no dejándonos gobernar por las emociones, sino gobernándonos el Espíritu y la palabra y lo que Dios nos está diciendo. Es algo muy importante. Entonces, Cristo lo que está enseñándonos es la forma para venir al Padre. Cristo lo que me está enseñando es cómo voy yo a llegar y cómo voy yo a entrar a esa relación y ese camino que el Señor ya tiene preparado para nosotros. Entonces, yo no puedo hacerlo, no voy a poder agradar a Dios, por supuesto, si no camino de acuerdo a ese destino y a ese propósito que el Señor ya trazó, porque es que Él es el que lo ha trazado para nosotros. Es Él el que tiene allí su dirección y su enseñanza para cada uno de nosotros. Entonces, cuando Cristo nació, cuando Cristo vino a la tierra, Dios se introdujo en el hombre. Otra vez, cuando Cristo vino a la tierra, cuando Cristo nació aquí como hombre, Dios se introdujo en el hombre. Y cuando Cristo resucitó y ascendió al cielo, el hombre se introdujo en el cielo, en Dios. Por eso yo puedo conocer a Dios a través de Cristo. Y por eso yo puedo llegar al cielo a través de Cristo. Otra vez, yo puedo conocer a Dios a través de Cristo. Nadie conoce al Padre si no me conoce a mí, dijo el Señor. Y yo puedo llegar al cielo porque Cristo ya lo hizo. Nadie antes había llegado al cielo. Ningún hombre, nadie. Pero el primer hombre que quería llegar sería Cristo, porque Él se había encarnado en un hombre. Y si Cristo lo logró, me mostró el camino para que yo también pueda entrar. Entonces, lo más hermoso es la promesa del Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, porque yo quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo nos está esperando en el cielo. Él se fue adelante, pero nos está esperando a nosotros. Y es ahí donde yo quiero que usted pueda fortalecer esa decisión de seguir al Señor. ¿Para qué? Para que Dios nos empiece a ministrar en nuestro espíritu y usted pueda tener esos momentos bonitos, esos momentos de quebrantamiento, esos momentos hermosos, pero se ha formado en su carácter. Y no le pase lo que le pasaba a Pedro, que tenía momentos donde acertaba, donde hacía lo correcto, y momentos donde, hermanos, se iba totalmente. Pero entonces la misma persona no. El problema no es que hayan dos personalidades, el problema es que en ocasiones viven en la carne y en ocasiones vive en el espíritu. Entonces, es ahí donde hoy en día, dentro de las iglesias cristianas y dentro de la comunidad cristiana que sirve al Señor, han pasado unos fenómenos. Un fenómeno del cual yo ya he tenido la oportunidad de exponer, y es el humanismo. ¿Qué es el humanismo? Como queremos tanto y vivimos tanto en la emotividad, en la emoción, entonces buscamos, las iglesias, la gente busca, buenas iglesias, muy buenas congregaciones, buscan algo que a la gente le guste. Entonces, hermanito, ¿usted cómo se siente? ¿Si se siente bien? ¿Si le gusta esto? No, hermano, ¿usted le gusta que oremos harto? Pues a mí la verdad no me gusta. Me gustaría que sean oraciones más corticas, por ahí de 5 minutos, o media hora, 1 hora orando. Uy, no, eso ya no haya que decir.
Listo, hermano, no hay problema. Entonces vamos a cambiar tanta oración por más alabanza o por una representación de algo que de pronto nos haga más dinámico el servicio. Y todo con una muy buena intención, pero se le está dando privilegio a la emoción de las personas y no a lo que dice la palabra de Dios. Y yo le tengo que decir, hermano, que así no funciona. La iglesia no es una democracia donde todos votamos. A ver, yo voto por un culto así, a tales horas, y yo voto por donde se haga esto y se haga. No, no es una democracia, en ninguna parte está así. La iglesia es una teocracia. Dios manda, Él es el que dice cómo hacerlo. Y si su palabra dice que hay que orar, pues oramos sin cesar. Y si su palabra dice que tenemos que congregarnos, pues nos congregamos porque su palabra lo dice. No, a mí, después de esta pandemia y todo esto que pasó, yo no me quiero volver a congregar nunca. Pues yo voy a seguir ahí conectando con el pastorcito ahí por el internet y gloria a Dios. No, hermano, usted tiene que congregarse. No me gusta. Bueno, eso es su emoción, pero la emoción no me lleva al cielo. A mí me lleva al cielo la santidad y el entender, el vivir en el Espíritu, el entender que obedezco a la palabra. Entonces hay muchas cosas que a mi carne no le van a gustar, pero yo las hago porque prefiero agradar a Dios antes que a los hombres. Uno de los peores problemas es la exaltación de la opinión humana. Hoy en día usted encuentra muchas personas diciendo yo opino esto, yo opino aquello, yo opino. Cristo nunca dijo yo opino, no, Cristo dijo escrito está, punto. Entonces, yo opino que debería hacerse a tales horas. Yo opino, no opine, que el Señor nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Yo opino que el matrimonio tiene que ser así, pero cuando no funciona entonces se puede separar porque yo opino. No, pues usted opine lo que quiera, pero la Biblia dice que el matrimonio es una vez y para toda la vida, punto. Es que por eso es que la gente, es que el pastor fulano dijo que ya no hay que congregarse, que ya no hay que diezmar porque eso ya no existe y entonces ya, y opinó, sí, él dio la opinión. ¿Y la Biblia? Es que nos tenemos que quedar en la palabra. No, es que eso es del Antiguo Testamento. No, eso no es del Antiguo Testamento. Ese es un principio fundamental para su fundamento financiero. Desde Adán, desde Abel hasta el Apocalipsis. Especificado es, para los que no saben acerca de los diezmos, en Hebreos capítulo 7 menciona y dice: nosotros aquí en la tierra recibimos las ofrendas, recibimos los diezmos de los hombres, pero arriba en el cielo Cristo la recibe, uno que da testimonio de que vive por los siglos de los siglos. O sea, cada vez que usted diezma y ofrenda, usted da para el hombre, o sea, da para el sostenimiento de un ministerio terrenal. Usted no está sustentando a Dios porque Dios no está en crisis, ni tiene que pagar luz ni nada, pero usted está dando para el sostenimiento de un ministerio aquí en la tierra, pero el que recibe eso es Dios, es Cristo directamente en el cielo. Lo dice la Biblia, ese no es el tema. El tema es que hay mucha gente que se sale por la opinión de alguien. No, usted tiene que moverse no por la opinión. Bueno, mis hermanos, nuevamente Dios los siga bendiciendo más. Me alegro muchísimo poder verles en este día y que la gracia, la gloria y el poder del Señor esté sobre usted. Es una mañana hermosa de bendición en la que nos alegramos en lo que Dios está haciendo. Bendiciones para todos ustedes que están allí conectados y siguen cada día recibiendo bendición del cielo. Bueno, el día martes iniciamos un tema que no hemos podido completar esta semana, pero vamos a seguir hablando un poco de este mismo tema. Y quiero que se conecte conmigo en Mateo capítulo número 16. Vamos a ir allí a Mateo capítulo número 16, versículo 24. El tema se llama En pos de Cristo. Y estamos viendo lo que significa ir en pos de alguien y lo que nos impide muchas veces estar en pos del Señor. Saludo allí a Claudiliana Ortiz, dice amén, gracias Señor por esos planes que tienes para nuestras vidas. Donald Fabián Reyes, que dice Dios les bendiga, y a todos los demás hermanos que están allí declarando la bendición de parte del Señor sobre sus vidas. Dios les guarde rica y poderosamente. Mateo capítulo número 16, vamos a leer en esta mañana lo que dice el verso número 24. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Cuál es el impedimento para ir en pos del Señor? Es vivir en la carne. ¿Qué es vivir en la carne? Es vivir en las emociones. Es permitir
que nuestro estado de ánimo nos controle, que nuestros gustos determinen lo que hacemos y lo que no hacemos. Ay, es que me gusta tanto tal cosa, pero ¿esa es la voluntad de Dios? Yo creo que sí. No. ¿Qué dice la Biblia? Pedro, nuestro hermano Pedro, que está en el reino de los cielos, tuvo un episodio de vivir en el Espíritu y luego vivir en la carne. Es decir, un momento donde es guiado por la palabra de Dios. Y el Señor Jesús dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una vida en el Espíritu. Pero luego le dice: apártate delante de mí, Satanás. ¿Pero por qué? Porque había dicho: Señor, ten cuidado de ti, cuidado, sufres, ¿qué tal? No, y todos nosotros por allá teniendo que pasar una situación bien tremenda. No, nos parece terrible. No, mejor no. Y hermano, fue ahí donde el enemigo ganó ventaja y donde Satanás influenció los labios de Pedro para que hablaran de esta manera. Y por eso el Señor no le habla a Pedro, sino que le habla a Satanás, que está hablando a través de él. Pero no dijo nada terrible, no dijo: vámonos a tomar, vámonos a adulterar. Así, pero estaba hablando en sus emociones. Tenga cuidado, mire, y ese es la protección y el cuidado. Anoche lo estudiamos, es algo que debemos de tener, pero dependiendo siempre de Dios, no por emociones. Y entonces, con base en eso, el Señor le dice en el versículo 24: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, venir, seguirlo a Él, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces muchos han dicho que es que hay que tomar la cruz, una cruz física de madera como la de Cristo, y cargarla. No, es que la cruz de Cristo fue la cruz de Él. La cruz mía es mi cruz. ¿Cuál es mi cruz? Son esas cosas. Mire, la cruz significa muerte. Donde usted ve una cruz, ahí hay muerte. El cementerio está lleno de cruces. Una persona tuvo un accidente, ahí ponen una cruz. Murió, ahí hay una cruz. La cruz representa muerte. Y cuando la Biblia dice tome su cruz, lo que está diciendo la Biblia es: esté dispuesto a morir aquellas cosas que quizás usted no quiere. Uy, es que mi esposa, ella tiene esto y yo no lo soporto. Muera eso, esa es su cruz. Uy, es que mis hijos, ellos sí que cuando me hacen sacar la rabia, yo, muera eso, esa es su cruz. Esa ira es la que usted tiene que empezar a hacer morir. Y quizás la cruz es esa persona que lo molesta, esa persona que lo ofende, esa persona que lo irrespeta, que lo hace sentirse tal vez mal. Esa es su cruz. Y usted dice: pero tomar esto, eso es muy duro. Sí, la Biblia dice: niéguese a sí mismo. Porque una persona en su propia voluntad quiere darse gusto. Tengo ganas de hacer esto y tengo ganas de hacer lo otro, pero ¿qué es lo que Dios quiere? Y mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo número 8. Es un pasaje poderosísimo. Romanos capítulo número 8, versículo número 1. Vamos a leer allí lo que nos dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 8 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que me está diciendo el Señor? Para los que están en Cristo, para los que andan en Cristo, para los que siguen a Cristo, para los que obedecen lo que Cristo enseñó, para ellos no hay ninguna condenación. Y por eso libérese de la culpa. Libérese. ¿Cómo se libera uno de la culpa? A través de la confesión. Si usted se siente culpable delante de Dios por algo que hizo, confiéselo. Porque la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que para los que están en Cristo Jesús. Y dice: para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa esto? Andar en la carne es todo lo que hacemos sin tener en cuenta a Dios. Todo lo que hacemos sin consultárselo a Dios. Todo lo que hacemos sin esperar lo que dice la palabra de Dios. Eso
es andar en la carne. Eso es andar en la carne. Entonces, ¿cuántas decisiones hemos tomado porque me gustó? ¿Cuántas cosas hemos comprado porque me lo ofrecieron más barato y pensé que iba a ahorrar y resulta que lo que me metí fue en una deuda que todos los meses me preocupa y ya estoy colgado en unas cuotas y ya estoy que no hay yo qué hacer y me robó la paz? Más adelante lo vamos a ver. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Si usted está perdiendo la vida y está perdiendo la paz, es porque tal vez se ha ocupado de sus emociones, de darle gusto a su alma. ¿Qué quiere el alma? ¿Qué ofrece? ¿Qué es lo que le está dando? El mundo le quiere dar gusto, pero nosotros decimos no. Mire, por ejemplo, esta mañana en ayuno, es una bendición que usted aprenda a ayunar, porque su cuerpo necesita aprender a someterse a la voluntad de Dios. Y el cuerpo que dice, no, necesito comer, pero usted le dice aquí a su alma, le dice, no, Señor, hoy vas a alimentarte de la palabra de Dios. Hoy vas a alimentarte de lo que viene de Dios. No toca comer como de lugar. No, usted se somete. Y usted es disciplinado, ordenado. Y cuando logra tener eso, usted va a poder gobernar cualquier otra cosa. Usted va a poder. Pero una persona que empieza un ayuno y a las 8 ya está comiendo, a las 9 ya está pensando, hermano, así como le falla ahí en ese ayuno, también cuando venga una provocación sexual, una provocación de adulterio, también va a caer. Porque no es capaz de gobernar su cuerpo. Y todo esto está en el cuerpo. Entonces, por eso dice la Biblia, niéguese a sí mismo. Tenemos un tema también que hemos estudiado llamado la negación. Que es que, hermano, estudiamos con base en Salomón y tiene mucho que ver con el dominio propio. Y es que Salomón nunca se dijo no. Y por eso usted como papá tiene que enseñarle a sus hijos que a veces hay que decirles no a cosas que ellos quieren. Porque es un error cuando nunca nos decimos no. Cuando todo nos lo permitimos, eso es un error. ¿Y por qué razón Salomón cometió tantos errores, tantos pecados? Porque nunca se negó a nada. Y hay momentos en los que usted dice, sí, me gustaría eso, pero todavía no. Ay, quisiera tener ese carro, sí, pero todavía no. Ay, quisiera meterme en eso, en ese negocio, pero todavía no es el momento de Dios y lo voy a esperar. Y cuando sea de Dios va a traer gozo, y cuando sea de Dios va a ser útil, y cuando sea de Dios no va a ser una plata perdida, y cuando sea de Dios me voy a sentir contento. Pero cuando no es de Dios queda la culpa. Cuando no es de Dios queda como la recriminación. ¿Y por qué hice esto? Si yo lo hubiera pensado mejor. ¿Qué fue lo que me pasó? Actué en una emoción. Y dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5 de Romanos 8 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué significa pensar en las cosas de la carne? Todo lo que el alma quiere. Entonces una persona que está en la carne, le hablan mal y una vez en qué piensa, uy, ¿cómo le respondo? Uy, ¿qué voy a hacer? Espera y verá que me dejó de hablar, yo también le voy a dejar de hablar. Me hizo, yo también le hago. Esa persona está siempre pensando en eso. Si usted es una persona, alguien que permanentemente piensa en lo que le hicieron y piensa en cómo se va a desquitar y dice, no le vuelvo a hablar y ahora lo va a poner a sufrir y ahora espera y verá porque es que quién lo manda, cómo me vino a irrespetar. Mire, yo le hablo siempre a las familias porque es el área fundamental de trabajo del enemigo. En el hogar, en la casa, es donde Satanás viene a trabajar, a dañar. ¿Por qué? Porque entonces el hombre dice, es que yo soy la cabeza, es que yo soy el que manda en esta casa y si no me respetan, pues entonces van a tenerse a las consecuencias y yo hago y grito y pego y hago. ¿Listo? ¿Y qué ganó? Nada. Después tener que ir a pedir perdón y a decir, mire, perdóneme que tenía rabia, que ustedes me hicieron dar rabia, mal genio, no sé qué, lo que quiera. Oiga, pero ¿por qué? Porque el que está en la carne solo piensa en las cosas de la carne. ¿Cómo hace valer sus derechos? Usted siempre que escuche a una persona diciendo, es que no hay derecho, es que no es justo, esa persona está en la carne. Te lo aseguro. No, es que ¿dónde están mis derechos? Yo vengo a reclamarlos aquí. Yo soy el que pongo aquí la plata. Yo soy ¿y por qué no me van a respetar? No, hermano, a sus hijos enséñeles con disciplina las cosas, pero por ejemplo a su esposa. Mire, si ella de pronto no lo respeta, le alza la voz, le dice que usted es un indio zarrapastroso o cualquier otro tipo de cosa, ¿usted qué va a hacer? Pues le volteo de mascadero para que aprenda. No, espere, vaya al Señor, dígale, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo yo mal? Que algo debo estar haciendo mal.
para que no merezca el respeto de mi esposa. Haga el ejercicio si es que le parece que es muy sacado los cabellos. Vaya al Señor, no le diga nada. Le dijo, le trató, usted no me pone ahí a reclamar nada, usted va al Señor. Señor, ayúdame a entender en qué estoy fallando como cabeza de este hogar. Porque es que el respeto, hermano, no se impone. El respeto es algo que se da. Y el respeto no lo da Dios. Y si a usted alguien lo va a respetar es porque Dios le puso ese respeto. Me hacen el favor y todos me besan la mano y todos se me inclinan. No, Dios es el que pone el respeto y la honra en cada persona. Nunca me van a escuchar a mí, oiga, tráteme de esta manera, no, dígame de tal forma, no, hermano. ¿Por qué? Porque el respeto lo da Dios. Yo no lo puedo exigir. El Señor Jesús nunca dijo, tienen que llamarme de tal manera, tienen que tratarme como esto. No, Él dijo, yo soy esto, soy aquello y punto. Pero todo lo da Dios. Entonces, Señor, ¿será que es que no estoy cumpliendo con mi responsabilidad de suplir la necesidad a mi esposo y por eso ya no me respeto? Hazme entender. Y entonces el Señor le dice, lo que pasa es que a través de ellos te está cargando una cruz, para que aprenda a ser humilde, para que deje de ser arrogante, para que aprenda a buscar mi presencia. Listo, Señor, lo entendí, gracias, adelante. Y va y le da un beso y va y la trata con muchas palabras. Mi vida, mire, le voy a ayudar aquí en esto, mire, lo que sea, lo que pueda, lo que Dios le mande, mejor dicho. ¿Pero por qué? Porque fue al Señor. Pero cuando no, se agarran los dos. ¿Y usted me respeta o qué? No de que usted no ha leído la Biblia, no escuchó lo que dijo el pastor el sábado, que las mujeres se tienen que someter a su esposo. No es someter, es sujetar. Son dos palabras diferentes. Sometimiento en el Antiguo Testamento antes de que Cristo viniera. Fue lo que salió del Edén. Ahora tú te someterás a Él. Él se enseñoreará de ti. Quiere decir que el hombre tomaba un dominio completo y absoluto, hasta maltratador, y no había problema con su mujer. Pero en la gracia y en Cristo el Señor dijo, no, Señor, usted no va a ir a maltratar, a dañarla, porque ella es un vaso frágil, es el cuerpo de Cristo también, así que usted la va a tratar muy bien, pero la mujer se va a sujetar, se va a adherir a Él por amor, va a agarrarse a Él y va a decir, lo que Él diga, listo, por ahí me voy, punto. Eso es sujeción, diferente a la sumisión. Son dos palabras que usted las busca en el diccionario y son distintas. Pero muchos cuando no entienden, entonces dicen, no, es que la Biblia dice, sí, pero entienda lo que cada versículo, cada pasaje quiere decir. Entonces, ¿qué me dice la Biblia? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Si usted ahora está pensando en cómo reclamar, en cómo, hermano, pelear, y usted está pensando en cómo usted grita, está pensando, es porque usted está en las emociones. Y una persona así siempre vive mal, vive enferma, vive problemada, porque eso va llenando, va minando su alma. Porque está en la carne. De hecho, más adelante lo vamos a ver. Hermano, pero luego dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, ¿qué dice una persona que está en el Espíritu? Le ofendieron en el trabajo, en la casa, le faltaron el respeto, tuvo un problema en alguna parte. ¿Qué hace? Va al Señor y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga aquí? Y entonces dice, quédese calladito, deje que yo trato con ellos, usted haga lo correcto, cumpla. Listo, Señor, amén. Y sigue, sin problemas. Usted no sufre, usted no se enferma, usted vive bendecido. Pero cuando vive en la carne, vive en las emociones, uy, hermano, eso hay unos problemas, una inestabilidad emocional, una angustia, una crisis, una cosa terrible. Y nada le da paz, pastor, ya no puedo ni dormir, ya tengo problemas de día, y yo no sé qué es lo que me pasa. Hermano, usted está viviendo en la carne. Vive en el Espíritu y le aseguro que usted va a pensar en las cosas, cómo agradar al Señor. Hermano, todo lo que tenga que ver con carne es con emocionalismo, es con sentimentalismos, es con todo lo que tiene que estar gobernado por las emociones. Eso es la carne. Entonces, hermano, es eso. Si Dios no le ha dado algo, no lo reclame antes de tiempo. Es que ustedes tienen que hacer mental cosa. No, Dios nos da las cosas cuando Él quiera. ¿Y usted por qué no ha cumplido? Dios no le ha dado eso. Hermano, una persona en el Espíritu siempre piensa y dice, todo depende de Dios. Y por encima de Dios no hay nadie. Todo lo que haya, todo lo que venga, me lo da el Señor y me lo da como Él quiera. Punto. ¿No ve que todo viene de Dios? ¿No ve que todo nos lo da Dios? El que está en la carne, no, y fulano porque hizo eso, voy a ir a hacer valer mis derechos. Dice la Biblia que tenemos que obedecer a los mandamientos muy pequeños, a los mandamientos de justicia.
Y esos mandamientos de justicia dice cosas tales como: al que te pida, dale; el que te quiere herir en una mejilla, ponle también la otra. Y uno, no, pero ¿cuándo? Yo no soy capaz de eso. Eso porque estoy en la carne. Mis emociones me dicen: desquítese, vaya y hágale, no se deje, no sea bobo. Eso le dice el alma. El alma siempre nos está hablando. Y uno siempre está hablando con su propia alma. Uno no se da cuenta y por eso el enemigo la usa, para que uno peque y le falle al Señor. Versículo 6 de Romanos 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Qué pasa con una persona que se ocupa de sus emociones? Vive muerto, vive mal, muerto espiritualmente, separado de Dios y no se da cuenta. Va a orar, no tiene ganas. Es que uno con rabia uno no es capaz. ¿Ya para qué? Se me tiraron el culto, se me tiraron la bendición ustedes, que es que yo ya no estoy por allá. Y ya. ¿Por qué? Porque está en la carne. Se desconecta de Dios facilito, porque el ocuparse de la carne es muerte espiritual. Pero el ocuparse del espíritu es vida, y paz. ¿Qué le pasó a Eva? Estaba en el huerto del Edén con Adán. ¿Qué tenía Eva? Todo. Pero Dios le dijo: hay un mandamiento que tiene que obedecer: no coma del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué tiene que hacer Eva? Obedecer. ¿Cuántos mandamientos? Uno solo. Y entonces Eva está por ahí caminando un día y de repente en sus emociones empezó a mirar el arbolito y se le fue acercando y dijo: oiga, este arbolito es hasta bonito. Oiga, mira, estas ramas a mí me parece que son como mejores que la de los otros miles de árboles que habían allá, frutales, ¿no? Y ese fruto es como bonito, ¿no? Bueno, pero el Señor dijo que no comiéramos. Y aparece la serpiente. Apareció la serpiente ahí, que era el diablo, que Dios le había dado el permiso de que entrara en la serpiente en ese momento, de que tomara el cuerpo de la serpiente. Recuerde que todo lo que hace el diablo tiene que estar sujeto a la voluntad de Dios. Dios le dio ese permiso. Y entonces la serpiente le abre y dice: ¿qué hubo? Mire lo bonita de este fruto. ¿Usted por qué no come? Y ella dice: no, es que el Señor nos dijo. Y entonces trata. Y ella le dice: pero mírelo. ¿Sabe lo que hizo Satanás? Despertó, estimuló los sentidos. Y es lo que sigue haciendo el enemigo, los sentidos. Puso en ella un deseo. Digo: sí, si yo comiera de este árbol sería feliz. Pero tenía miles de árboles para comer, sí, pero sentía que lo que necesitaba era eso. Y es lo mismo que sigue haciendo el enemigo hoy en día. Por el emocionalismo la gente deja a su mujer y se consigue a otro. Y dice: no, es que yo ya sentía que esta no la amaba, está muy vieja, y me conseguí esta que está más joven. Y vengo a que me recase otra vez. No. Pero es porque la gente se deja guiar por las emociones, por los sentidos. No, yo ya siento que ya no amo más por acá, ahora voy. Y lo mismo va a pasar en unos meses, en unos años va a ser lo mismo con esa, o van a hacer lo mismo con él, porque eso, todo lo que el hombre siempre también segará. Si usted engañó a otros, pues le van a engañar, eso es bíblico. Póngale la firma. No, a mí no, yo soy el superhombre, a mí nadie, que me van a engañar. Ya lo están engañando de pronto y ni se ha dado ni cuenta. Porque es que la Biblia dice: todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Usted no puede esperar, hermano, sembrar una cosa y cosechar otra. Gálatas lo dice. Y la palabra es verdad. Entonces, ¿pero cuál es el tema aquí? El tema es, hermano, que la gente por emociones deja la palabra. No, que es que mire, que ya me dijeron, ya sentí, con él yo sí me siento bien, con ella yo sí me siento y siento y siento y siento. No, siento no, vaya a la palabra. ¿Qué le dice Dios? Marido de una sola mujer, y lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, punto. Ya usted casó con él, sí, listo, entonces hasta que la muerte lo separe. No me gusta, entonces ¿qué? Solo el resto de la vida por causa de Cristo. Punto. No hay más opciones, nada, porque yo puedo cambiar aquí, pues yo puedo volver a mirar aquí, porque es que uno tiene derecho a volver a ser feliz. Sí, usted tiene derecho a lo que quiera, pero cuando usted habla de derecho, usted está hablando de sus emociones, no en la voluntad de Dios. Jesús tuvo derecho de haber tenido un juicio digno, un juicio justo. No hay derecho. ¿Cómo me van a acusar de algo que no cometí? Cuando vemos a Jesús que él peleando, reclamándole a Pilato, a Caifás: oiga, pero es que es mentira, yo nunca he maldecido el nombre de Dios, nunca he blasfemado, ¿por qué me van a acusar de nada? Si yo antes les enseñé que respetaran las autoridades, que le dieran al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, que pagaran los impuestos del templo, que respetaran a todo el mundo. ¿Por qué me van a...? Eso es mentira. No, ni una sola palabra salió de su boca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él estaba en el espíritu. Una persona en la carne pelea, hermano, todo el tiempo.
Una persona en la carne reclama sus derechos y reclama, y yo tengo derecho y yo soy, y a mí me hicieron y me pagan y no sé qué. Una persona en el espíritu deja todo en las manos del Padre. Esa es la clave. Entonces dice, el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Qué le pasó a Eva entonces? Comió porque se estimularon sus sentidos y sus sentidos la hicieron caer. Y no solamente ella, sino que fue y le mostró a su marido y le dijo, mire Adán, esta fruta es rica, esta fruta es especial. Allá la serpiente me habló y me dijo que eso no pasaba nada, y Dios nos dijo que nos íbamos a morir, y resulta que me comí esto y no me morí. O sea que Dios estaba metiendo cuento. Oiga, ¿cómo así? ¿No se murió? Y en lugar de Adán ir y preguntarle al Señor, ¿será que como de esto? No, él ya sabía, porque la Biblia Dios ya le había dicho un solo mandamiento en la Biblia. De Adán tenía un solo mandamiento: no coma de ese árbol. Pero ¿qué hizo Adán? No, pero si no como, mi mujer queda solita por ahí, o yo quedo solito. ¿Qué tal que Dios me la quite a ella y yo solo? No, me toca echarle también mano lo mismo. Y comió por emociones y perdió la vida, perdió el huerto, perdió todo. Una emoción. Ay, es que me emocioné, es que yo dije que sí y no me di las consecuencias. Cuídese muchísimo, mi hermano, de los impulsos emocionales. Ocupémonos de vivir conforme a lo que Dios ha dicho. ¿Y sabe cuál es el resultado? Ahí está en el versículo número 7. Vida, versículo número 6. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Para los que no saben qué es designio, significa propósito, deseo, anhelo, todo lo de la carne. Propósito, el anhelo de la carne. Por cuanto los propósitos o los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Qué dice la Biblia? Dice, el que vive de acuerdo a sus emociones, ¿qué pasa? No puede sujetarse a Dios. Pero lo peor o lo más duro es que se vuelve enemigo de Dios. Hay gente que habla de Dios pero es su enemiga, porque solo se deja guiar por sus emociones. Porque cuando le da ira dice, y no importa que la Biblia diga no maldiga, no, él maldice, dice, y a mí quien me venga a decir nada, que yo digo lo que a mí se me da la gana y punto. Ay, ¿cómo habló de bonito? ¿Es lo que le gusta? Sí, me gusta cuando tengo ira decir todo lo que siento. Listo. ¿Y a Dios? ¿Ya le preguntó a Dios qué es lo que a él le gusta? Mire, la Biblia dice que el fariseo y el publicano vinieron a presentarse delante del Señor. Y el fariseo le dijo, Señor, te doy gracias, porque ayuno, porque diezmo, porque soy mejor que todos los demás. Pero dice la Biblia que él oraba consigo mismo. ¿Sabe lo que significa orar consigo mismo? Hablaba con su alma. Y en su alma él se recreaba y decía, oh, yo soy muy bueno. Yo soy muy espiritual. Uy, es que lo duro, el precio que me ha tocado que pagar a mí no tiene nombre. Y el publicano, un hombre lleno de pecados, decía, Señor, ya se me perdió la cuenta de mis pecados. Soy indigno de estar delante de ti, pero ten misericordia y sé propicio a mi necesidad. Y el Señor lo perdonó. ¿Por qué? Porque es que no se trata de lo que a mí me guste, se trata de lo que Dios manda. ¿A usted qué le gusta? ¿Cómo le gustaría, hermano, que fuera la vida cristiana? No, pues a mí me gustaría así. No, es que no se trata de lo que a mí me guste. ¿Cómo le gustaría el hogar? No, pues a mí me gustaría que en el hogar, cuando yo llegue, ya me tengan una alfombra roja y de una vez me reciban y siempre sonriente y todo. Bueno, muy bien. ¿Y Dios qué le dice? Dios le dice, para conseguir eso, siembre lo primero. Para conseguir eso, primero cambie usted. Para conseguir eso, primero vuélvase un verdadero hombre dependiente de Dios como es Cristo. Y luego tendrá eso. Y es lo que Dios nos manda. Y en ocasiones, ¿cómo nos cuesta trabajo entenderlo? Y en ocasiones, ¿cómo nos cuesta? Porque no nos damos cuenta de que lo que Dios nos está diciendo es para que seamos bendecidos. Versículo número 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermano, pero el que vive según el Espíritu es prosperado, es bendecido. Aunque tenga que hacer cosas que a veces sean difíciles, que no le gusten, pero hizo la voluntad de Dios, le va bien en esta vida. Dios le respalda, Dios lo prospera, le va bien. Por donde lo mire, le va bien. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Está hablando del nuevo nacimiento. Nadie que no haya nacido de nuevo puede vivir en el Espíritu.
Nadie que no haya nacido de nuevo puede ir y perdonar a esa persona que le hizo mal. Nadie que no haya nacido de nuevo puede venir y poner la otra mejilla y decirle, póngame la colorada también, ya que me puso la primera, hágale, no hay problema, yo no me voy a defender, no voy a pelear contra usted. Nadie que no haya nacido de nuevo es capaz de hacer eso, se lo aseguro que no puede. Pero si nació de nuevo lo puede hacer. Pero si nació de nuevo dice, listo, aquí estoy, hágale. Que quiero acabarlo, listo. Estoy en las manos del Señor. Pastor, ¿y por qué? ¿Por qué me pasó eso? Que esa persona me insultó, que esa persona me dijo. Dios lo permitió por algo. Algo tenía Dios que enseñarle por eso. Y se lo permitió. Que esa persona hablara, le dijera y hasta lo tocara para hacerle algún tipo de daño. Pero si Dios no lo permite, no le pasa nada. Por eso uno tiene que entender que todo depende de Dios, no de uno. No es que fulano cómo vino a hacer eso y Dios castiga, no, si el Señor lo mandó. El Señor fue el que lo mandó. Dice la Biblia. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Hermano, la persona que nació de nuevo está muerto a sus deseos. El cuerpo está muerto. ¿Qué significa? El cuerpo pide satisfacción de manera ilícita y de una vez el Señor, el espíritu gobierna, el alma gobierna, el espíritu gobierna el alma y le dice no va a recibir eso. No, eso no es lo que le edifica. Y listo. Y cuando el alma se quiere enseñorear, no puede, porque ahí está el espíritu viviendo para la gloria y la honra de Dios. Mi amado hermano, el ocuparnos de la carne es muerte. El vivir conforme a las emociones es muerte, pero el vivir conforme al Espíritu es vida y es paz. Veamos el ejemplo de Cristo. Dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 2, versículo 22. Primera de Pedro 2:22. Mire lo que dice 1 Pedro 2:22. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahí está Cristo en nuestro ejemplo. ¿Qué es vivir en el Espíritu esto? Me maldicen, que Dios los bendiga. Me agreden, que el Señor los ayude, oro por ellos. No, pero eso sí es muy difícil. En la carne no se puede. En las emociones no se puede. Pero en el Espíritu, conforme a lo que dice la palabra, es posible. Entonces, es bien importante que nosotros obedezcamos, honremos, agrademos a nuestro Dios, porque a eso nos ha llamado Dios. ¿Qué vamos a decirle hoy? Señor, yo quiero ir en pos de ti. ¿Cuál es el impedimento para estar en pos de Cristo? Que yo no me quiera negar a mí mismo viviendo en el Espíritu, que vive en las emociones. Eso va a ser siempre un obstáculo, como a Pedro le pasó, porque el enemigo lo va a poner a hablar cosas, porque el enemigo lo va a poner a pelear, pero el que vive en el Espíritu vive para agradar a Dios. Oremos esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque cada día tú nos vas hablando y nos vas enseñando lo que tú quieres que aprendamos, lo que tú quieres que hagamos, oh Dios. Sabemos, Señor, que en muchas ocasiones el enemigo ha querido ganar ventaja y lo ha hecho a través de la seducción de las emociones. Lo ha hecho a través del afán de darle gusto a nuestros sentidos. Y es un error. Porque qué bueno que tú nos bendigas, pero qué bueno que esa bendición no se convierta en el obstáculo para poderte agradar a ti. Porque cuando nuestras emociones están gobernándonos, todo lo que empezamos a recibir se convierte en el objeto de nuestra mayor atención. Y lo que tú quieres es que te honremos,
que te obedezcamos, que te sirvamos con total determinación. No importa lo que digan los demás, no importa lo que sintamos en nuestra carne, no importa lo que sintamos en nuestro cuerpo, porque quizás en nosotros hay un deseo de venganza, quizás hay un deseo de desquitarnos de eso que recibimos, pero en el Espíritu está la palabra, está el mensaje que nos ha dicho Dios. No devuelvan mal por mal, no devuelvan maldición por maldición. Asociémonos con los humildes, seamos sencillos como palomas. El Señor nos está enseñando a vivir de una manera distinta, sobre todo en el hogar, sobre todo en la convivencia en familia, sobre todo lo que hacemos allí cuando quizás estamos en el lugar donde más cómodos nos sentimos. Es donde nos desinhibimos y eso nos lleva a hacer cualquier clase de cosas. Es donde nos soltamos y eso nos lleva a hablar de cualquier manera, a pensar y a decir, yo estoy en mi casa y es mi plata. No, Dios está por encima de todo. Dios gobierna todo. Y lo que Dios me dice y lo que Dios me enseña es a caminar una vida que lo agrade y que le honre a Él. Padre, bendigo a tus hijos. Vamos a caminar en pos de ti. Vamos a caminar siguiendo tus pisadas, obedeciendo y agradándote a ti, mi amado Señor. Bendice a tus hijos, bendice tu iglesia, bendice tu pueblo con poder y gloria de lo alto. Gracias, bendito Dios, gracias por lo que haces, por lo que harás en Cristo Jesús. Amén y amén.